Todas las miradas se dirigieron a la entrada cuando una joven entró sola en la subasta de pastores alemanes. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un silencio atónito cuando ella levantó una fotografía desgastada de un oficial de policía caído. ¿Qué hacía allí? El secreto que llevaba dejaría a todos sin palabras. El salón de subastas estaba lleno de murmullos y el ocasional ladrido de perros inquietos. Filas de perreras alineaban la habitación, cada una con un pastor alemán en venta. Al fondo del salón, una joven estaba sola, su pequeño cuerpo empequeñecido por los adultos que la rodeaban. Apretaba una fotografía desgastada en una mano y una carta doblada en la otra. Su cabello estaba peinado con cuidado, pero sus ojos delataban una tormenta de emociones, dolor. La voz del subastador resonaba desde una plataforma de madera, anunciando ofertas y cerrando ventas. Al principio nadie prestó mucha atención a la niña. Era demasiado joven, demasiado fuera de lugar, pero quienes estaban lo suficientemente cerca como para notar la fotografía que sostenía, una imagen de un oficial de policía uniformado sonriendo junto a un pastor alemán, se detuvieron con curiosidad. Ella miró a su alrededor, escaneando las perreras, sus labios apretados en una línea delgada. En algún lugar de esta habitación estaba el perro por el que había venido, la última conexión con su padre, el policía caído cuya historia pocos conocían. La pequeña figura de la niña se abrió paso entre el laberinto de perreras, atrayendo miradas curiosas de la multitud. Algunos susurraban en voz baja, sus ojos siguiendo sus pasos decididos, algunos encargados. Sin embargo, su rostro no mostraba miedo, solo una determinación feroz. Se detuvo frente a una perrera en particular, conteniendo la respiración. Dentro estaba un pastor alemán más grande que la vida, pero con un aire de fuerza tranquila. Sus orejas se movieron, sus ojos inteligentes se fijaron en los de ella. Por un instante fugaz, el mundo alrededor desapareció. Era como si el perro la reconociera, recordara algo más allá de los barrotes metálicos. Un encargado cercano se acercó, su voz baja. «Ese es un K9 retirado», murmuró con curiosidad en su tono. «Difícil de manejar, dicen que es muy voluntarioso. Solía trabajar con un policía que...» Se detuvo cuando la niña lo miró bruscamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Lo sé», dijo suavemente, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Extendió la mano, rozando con los dedos el metal frío de la perrera. El pastor alemán presionó su nariz contra su toque, un gemido bajo escapando de su garganta. La multitud a su alrededor cayó en silencio, incluso el subastador dudó en medio de su llamado, percibiendo algo distinto en este momento. La niña enderezó los hombros, acercándose al anillo de subastas, miró la fotografía en su mano y luego al perro. Esto no era solo una visita aleatoria a la subasta, era una misión, y todos los que miraban se dieron cuenta de que aún no había terminado. El martillo del subastador golpeó el podio, su voz retumbó en la sala mientras comenzaba la subasta. Lote 42, un pastor alemán de trabajo, entrenado en obediencia y agilidad. La multitud se agitó, compradores entusiastas levantando sus paletas, sus ofertas subiendo rápidamente. La niña permanecía congelada al borde del anillo, con los puños cerrados, observando con atención. Reconoció al perro al instante. Era el mismo de la fotografía de su padre. Su pelaje brillaba bajo las luces intensas, su postura alerta y firme. Sin embargo, mientras los encargados lo conducían hacia adelante, los ojos del perro buscaron entre la multitud. 5000, 5500, 6000, anunciaba el subastador con el martillo listo para caer. El corazón de la niña latía con fuerza en su pecho. Dio un paso adelante, su voz pequeña, temblorosa pero firme. «Ofrezco 6500», dijo, su rostro sonrojado por la determinación. Un murmullo recorrió la sala. El subastador vaciló, mirándola con una chispa de sorpresa. «¿Tenemos 6500?», preguntó, su voz resonando. Por un momento la puja se detuvo. Luego, desde el otro lado de la sala, un nuevo postor, un hombre alto con un traje elegante, levantó su paleta. 7000, dijo con fluidez, sus ojos brillando con desafío. El corazón de la niña se hundió, su pulso acelerado. Sabía que no podía competir con alguien como él. Sin embargo, mientras el pastor alemán se movía inquieto, su mirada aún fija en ella, sintió una oleada de determinación. Esto no era solo por un perro, era por honrar el legado de su padre. La voz del subastador vaciló, sintiendo la tensión aumentar en la sala. 7000, escucho 7500, sus ojos iban de la niña al hombre alto sin saber cómo proceder. El pulso de la niña retumbaba en sus oídos, pero su voz sonó clara y firme. 7500, llamó, sus mejillas rojas por la desesperación. Respiros sorprendidos se escucharon en la multitud. El hombre alto vaciló, claramente desconcertado por su determinación. La miró, su expresión una mezcla de molestia y curiosidad. 8000, replicó con suavidad, levantando su paleta con un gesto despreocupado. El martillo del subastador quedó suspendido en el aire.
El corazón de la niña se hundió, pero se irguió. Sabía que no tenía nada más que ofrecer. Apretó la fotografía de su padre con más fuerza, sus nudillos blancos contra los bordes gastados. La imagen mostraba a su padre en uniforme, una mano descansando con orgullo sobre el mismo pastor alemán que ahora estaba solo en el anillo de subasta. Dio un paso adelante, su voz quebrándose levemente. «Ese es el perro de mi padre», dijo en voz lo suficientemente alta para que toda la sala la escuchara. Un silencio cayó sobre la sala, incluso la mano del subastador se congeló en el aire. El hombre alto bajó lentamente su paleta, sus ojos entrecerrados. «¿Qué dijiste?», preguntó con incredulidad en su voz. Ella levantó la fotografía para que todos la vieran. «Mi padre era el oficial Greg Sanders», dijo, su voz temblando de emoción. «Murió en acto de servicio el año pasado. Este perro, su nombre es Shadow, era su compañero. Eran inseparables. Shadow fue retirado tras la muerte de mi padre y pensé que lo habían llevado a un buen hogar. Acabo de descubrir que lo trajeron aquí para ser vendido. No puedo dejar que se lo lleven». La sala quedó completamente en silencio. Incluso el pastor alemán, Shadow, pareció sentir la gravedad de sus palabras. Su cola dio un pequeño movimiento, sus orejas se alzaron y su cuerpo se inclinó hacia la mano extendida de la niña. El subastador bajó lentamente su martillo, su voz cargada de emoción. 8000, una vez, dos veces. La puja era ahora más que dinero. Se trataba de lealtad, amor y un lazo que ni la muerte pudo romper. El aire se volvió denso de emoción mientras la voz del subastador temblaba. 8000, una vez. Las manos de la niña se cerraron con fuerza a sus costados, sus ojos brillaban con lágrimas. El hombre alto dudaba, su paleta aún alzada, el ceño fruncido y los labios apretados. Pero, a pesar de su fortuna, algo en la voz de la niña lo había desarmado. «No puedo igualar eso», susurró para sí misma con la garganta cerrada. Shadow gimió suavemente, sintiendo su angustia. Su cuerpo se presionó contra los barrotes de la perrera, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que derritió cada corazón en la sala. La multitud, antes enfocada en la puja, ahora observaba en un silencio reverente, esperando ver qué ocurriría. Por un momento pareció que la niña sería superada, que Shadow se perdería en una vida muy distinta de la que compartió con su padre. La mano del subastador se tensó sobre el martillo, listo para bajarlo, pero entonces una voz surgió del fondo de la sala. «Yo cubriré la diferencia», dijo con firmeza. Todas las miradas se volvieron. Un hombre mayor, vestido con una chaqueta de policía gastada, dio un paso al frente. Su voz se quebró con emoción. «Greg Sanders era mi compañero. Ese perro me salvó la vida una vez. Merece irse a casa». La multitud estalló en murmullos de acuerdo, algunos limpiándose las lágrimas. El subastador vaciló, luego asintió solemnemente. 8000, vendido a la joven con el corazón de héroe. El martillo cayó, la sala se llenó de aplausos, pero la niña apenas lo notó. Su corazón se elevó cuando Shadow dejó escapar un ladrido alegre. El reencuentro con el que había soñado estaba finalmente al alcance. Los aplausos se apagaron en suaves murmullos mientras el hombre mayor se acercaba. Su chaqueta de policía brillaba bajo la tenue luz, su rostro surcado por los años y el servicio. Esbozó una suave sonrisa al extender una mano para sostener los dedos temblorosos de la niña. «Tu padre era un buen hombre», dijo suavemente, «y Shadow era más que su compañero, era familia». Las lágrimas llenaron los ojos de la niña al mirar al hombre. No lo conocía, pero algo en su voz se sentía seguro, familiar. «Gracias», susurró su voz quebrada, «no podría haberlo hecho sin usted». El hombre alto que había sido superado observaba en silencio desde el borde de la multitud. Sus hombros caídos levemente, y sin decir una palabra, se dio la vuelta y desapareció entre los presentes. La tensión que llenaba la sala momentos antes se disolvió en un sentimiento compartido de alivio y admiración. El hombre mayor dio a la niña un asentimiento tranquilizador y luego miró al subastador. «Asegurémonos de que los papeles se completen rápido. Ese perro le pertenece», dijo con firmeza. El subastador asintió en señal de acuerdo, su rostro suavizado por el peso emocional del momento. Mientras Shadow era conducido hacia la niña, su cola se movía con furia, sus orejas alzadas. La multitud observaba en silencio reverente el comienzo del reencuentro, un testimonio viviente de lealtad, sacrificio y amor. Cuando Shadow llegó hasta la niña, saltó hacia ella, su cuerpo temblando de emoción. Su poderoso cuerpo la golpeó suavemente, su nariz húmeda presionándose contra sus manos temblorosas. La niña cayó de rodillas, envolviendo sus brazos con fuerza alrededor de su cuello mientras sollozos escapaban de su pecho. Shadow gimoteó suavemente, su cola moviéndose en círculos de alegría. Por un instante la sala de subastas desapareció, dejando solo a la niña y al perro en una burbuja de reencuentro.
Los presentes limpiaban sus lágrimas, susurros desvaneciéndose en silencio. El pelaje de Shadow brillaba bajo la luz y presionó su cabeza contra el hombro de la niña, como diciendo, «Ya estoy en casa». El oficial mayor se hizo a un lado, dándoles espacio, sus ojos empañados por sus propios recuerdos del héroe caído. «Tu padre estaría orgulloso», murmuró, su voz apenas audible entre los suaves murmullos de la multitud que se dispersaba. El subastador recogió en silencio los papeles, dejándolos en una mesa cercana como un tributo silencioso al reencuentro. Cuando la niña finalmente se puso de pie, Shadow a su lado lo miró con una sonrisa llorosa. «Vamos a casa, chico», susurró, y juntos salieron del salón de subastas, dejando atrás el peso de la pérdida y entrando en un nuevo capítulo, unidos para siempre por la lealtad y el amor.